La variable en sus tres formas será el título de nuestro primer tema. La variable en sus tres formas. Definición. Variable. Una variable es una letra o símbolo que representa un número. En este caso sería una cantidad desconocida. Abajo tendremos un ejemplo de esto. 8 más n es igual a 12. Como en la definición nos dice que una variable es una letra o un símbolo no definido o cantidad no desconocida, podemos deducir que 8 más n es igual a 12. En este caso sería la variable n. N sería la variable. Variable. Vamos a ver las características que hay entre la variable independiente y la dependiente. Primera característica. Una variable independiente es aquella cuyo valor no depende de otra variable. En la variable independiente nos podemos dar a entender que esta no necesita de las demás variables, ya que esta predomina y es la que se encarga de dar un resultado, ya sea negativo o positivo, en una igualación. La variable independiente se representa en el eje de las abscisas. La llamada variable dependiente está en función de la variable x, que es la variable independiente. ¿Qué queremos decir con esto? Que la variable dependiente necesita de x para encontrar su resultado final, ya que esta depende de x para satisfacerse. Abajo tenemos un ejemplo de esto. N es igual a 4 más 4n, donde la variable independiente es 4n, donde n es la variable dependiente, ya que n necesita de 4n para saber su resultado final, ya que esta depende en absoluto de 4n. Variable independiente. En esta variable 4n es la que se encarga de definir a esta ecuación. En la parte de arriba tendremos álgebra, rama de matemáticas empleando números, letras y variantes del signo de exclamación. Tres formas a las que podemos ver a la variable x y y. Estas son las principales tres formas con las que nosotros podemos deducir a las variables en sus tres estados. Podemos ver en el primer apartado de forma generalizada. Una general, un ejemplo podría ser 25m, ya que no tiene más variantes, términos ni igualaciones y solo hace mención a una cifra x. Esto quiere decir que solo hay una variable. En forma generalizada no se puede tener dos variables, solamente 25m de forma general. La segunda es en ecuación, igualdad entre más expresiones algebraicas que contiene una o más variables y términos de una manera algebraica. Esta la podemos ver en ecuaciones, por ejemplo, de segundo grado, donde hay variables x, y, z, donde hay más variables. Además de tener más variables, lo que la caracteriza es la igualación de estas. Relación funcional. Relación entre cantidades que tienen dos variables como mínimo
Aplica variables dependiente e independiente. La principal forma de hallar una relación funcional es aplicando lo de este recuadro, ya que se especializa en encontrar la variable independiente y la dependiente. Tenemos aquí unos ejemplos de cómo hallar a las tres variables. Como primer ejemplo tenemos de relación funcional. Esta ahora es S es igual a 25m, donde C es una variable dependiente y donde 25m es una variable independiente, ya que C, como es la variable dependiente, necesita satisfacerse de alguien para saber lo que es de ella. ¿Cómo lo podemos saber? Viendo nosotros hacia la variable independiente, que es 25m, ya que 25m se encarga de definir a la ecuación. Tenemos como en segundo apartado en ecuación. Un ejemplo de esto sería 100 es igual a 25m, o en otro caso 7x menos 5 es igual a 4x más 7. Como en el ejemplo nos dice, o en variables de ecuación o de signos, tiene que haber dos o más variables para tener, además de que requiere la igualación para que sea una ecuación. La última sería la de forma general. ¿Cómo sería esto? Bueno, tenemos 3m o 4x, cualquiera de las dos está bien. 3m y 4x solamente representan un valor, una variable, no puede haber dos o más. Tiene la forma general de representar algebraicamente datos que no contengan dos o más variables, solo contando con una variable en general, ya que esto es un valor absoluto. Pasaremos adelante con nuestro segundo tema, que es lenguaje algebraico. Leeremos a continuación un poco del significado. El lenguaje algebraico consta principalmente de las letras del alfabeto y algunos vocablos griegos. También el lenguaje algebraico ayuda a mantener relaciones generales para razonamiento de problemas a los que se puede enfrentar cualquier ser humano en la vida cotidiana. Esto quiere decir que el lenguaje algebraico lo tenemos que utilizar o lo utilizamos inconscientemente a lo largo de nuestro día. En este tema veremos sobre cómo utilizar el lenguaje algebraico de una forma indirecta y directa. Como podemos ver, el lenguaje algebraico se compone de término algebraico. Es un conjunto de números y letras que se relacionan entre sí por medio de la multiplicación y la división. Segundo, factor numérico. Es el número que posee el término algebraico. Para poder asimilar un lenguaje algebraico, nosotros debemos tener conciencia del número o de una variable, ya sea para constar de este lenguaje. Factor literal es una letra que posee el término algebraico. Esta letra
puede significar varias cosas, desde una suma hasta una división. El grado es la suma de los exponentes de las letras que aparecen en el término. Expresión algebraica es cualquier suma o resta de términos algebraicos. Esto también se puede ver en multiplicación y en la división, ya que para las cuatro variantes de estas, que son suma, resta, multiplicación y división, hay palabras claves con las que debemos saber este idioma. Las demás debemos de constar con los aprendizajes o el significado de binomio, trinomio y polinomio. Es cuando la expresión posee dos términos. Binomio. Trinomio es cuando la expresión posee tres términos. Polinomio, si la expresión tiene 4 o más términos. Ahora es lenguaje algebraico. Leeremos a continuación. El lenguaje algebraico comienza con el interés de las matemáticas por las operaciones que se pueden hacer con cualquier número. Muchas ideas descritas en el lenguaje natural se pueden traducir al lenguaje algebraico por medio de expresiones algebraicas. Ejemplo, una expresión lenguaje natural, el doble de un número. Esta sería en expresión algebraica 2a, donde 2a multiplica al número, por eso sería el doble de un número, que el número no definido sería a. La tercera parte de un número, como nos dice en el ejemplo, la tercera parte es una rama de la división, una palabra clave de la división, que se expresaría como la tercera parte de un número X. Bueno, tenemos aquí las 4 formas de reconocer el lenguaje algebraico. Como primer punto tenemos la división. ¿Cómo se le puede llamar a la división? O los factores claves, palabras claves y consecuentes por el estilo. Bueno, como primer término nosotros vemos que dice cociente, razón, medio, tercio, cuarta parte, semisuma, parte. Cuando decimos cuarta parte, quiere decir que vamos a hacer una división dividiendo a la cuarta parte. Bueno, ese es un ejemplo. Pasemos a resta. Como lo podemos ver, los factores o palabras claves de este sería menos, diferencia, resta, quitar, sustitución, sustracción, disminución, menor. Estos son los valores de las palabras claves para resta que podemos nosotros utilizar algebraicamente. Sumar, acumular, aumentar, añadir, adición, incrementar. Multiplicación, factor, producto, multiplicación, doble, triple, etc. Pasemos a un ejercicio de lenguaje algebraico. Como primer término tenemos 3x menos 7, que al lenguaje algebraico sería el triple de un número. Menos. Aquí, como dice, el triple de un número menos. ¿Qué nos faltaría? Así es, 3x menos 7. Entonces, como 7 no tiene ni una variable, se marca como unidad. Entonces sería así:
el triple de un número menos 7 unidades. Pasemos al siguiente recuadro. X más 1. Bueno, aquí, como lo podemos notar, como está en paréntesis, hay una multiplicación. Ahora es así: un número más la multiplicación de una unidad más un número X. Pasando al siguiente recuadro naranja, tenemos 2X más 3X. Ahora sería así: el doble de un número más el triple de un número. El doble porque 2 multiplica a X y sería el doble de un número, y el triple de un número X, ya que 3 multiplica por 3 a X, que es un valor que no tenemos. Entonces quedaría así: el doble de un número más el triple de un número. Entonces, pasaremos al siguiente recuadro verde, donde nos dice X cuadrada menos 5. En lenguaje algebraico quedaría simplemente como un número elevado al cuadrado menos 5 unidades, porque el 5 no tiene ni una variable. Ahora pasemos a elementos de un término. Álgebra. Expresión algebraica: conjunto de números y de símbolos ligados entre sí por los signos de las operaciones del álgebra y que no contiene más funciones aquellas que pueden calcularse con operaciones de álgebra, que es la suma, la multiplicación y sus diversas, que también serían la multiplicación y la división. Repasemos ahora: ¿qué es un término algebraico? Bueno, pues son 4 partes las que nosotros debemos de variar. ¿Qué es un término? Ahora sabemos por la imagen cuáles son sus partes o sus elementos. Sus elementos constan de 4 unidades: el coeficiente, que es el número que lleva la literal; el signo, que convierte al número en positivo y negativo; las variables X y Y. Estas son las variables que nos marcan el problema. Y los exponentes, que son las potencias que llevan las literales. Ejemplo 1. Determina los signos, coeficientes numéricos, factor literal, grado o exponente de los siguientes términos algebraicos. Bueno, aquí como primer ejemplo tenemos el 2xy al cuadrado. Bueno, 2xy al cuadrado nos dice que tenemos que buscar el signo. Como no hay signo, nosotros podemos remarcar que es positivo. Entonces es positivo. El coeficiente numérico de 2xy al cuadrado lo podemos notar al principio de las dos variables, que sería 2. El factor literal. ¿Cuál sería el factor literal? Es igual a las variables, que son x y y al cuadrado, y la potencia, que sería 2. Ahora pasaremos con el menos ab a la tercera potencia al cubo, que su signo, como lo podemos ver, menos ab al cubo, es negativo.
El coeficiente numérico es 1, ya que menos AB al cubo no nos refleja nada y nosotros tenemos que sacar conclusión de que hay un valor. El factor literal, que en este caso es AB más 7RS al cuadrado T a la cuarta potencia. Bueno, como su signo nos remarca es positivo, coeficiente numérico 7, factor literal es RST. Menos 7 octavos, NM al cuadrado. Signo es negativa como nos refleja en el recuadro. El coeficiente numérico es menos 7 octavos. El factor literal es NM al cuadrado. Pasamos con la reducción de términos semejantes. Álgebra. Términos semejantes son aquellos términos que tienen las mismas literales y estas son caracterizadas por ser de igual manera tener el mismo exponente. Tenemos aquí un ejemplo de términos semejantes. Como lo podemos ver, consta de dos características mínimas. La misma parte literal. Se conserva la parte literal dentro de la ecuación o dentro del problema algebraico. El mismo exponente. El exponente debe de ser el mismo para que sean totalmente semejantes. Un problema marcado abajo sería 5m2 5m al cuadrado más 3m menos m al cuadrado. Leemos. Los semejantes en este problema son los términos 5m al cuadrado menos m al cuadrado, ya que las literales y los exponentes son iguales y no cambian. Pasaremos al problemita de arriba, que ahora es cómo nosotros vamos a reducir estos términos semejantes. Primero tenemos que 5m al cuadrado es semejante a menos m al cuadrado. Los juntamos y vemos los signos, que uno es positivo y uno negativo, más 3m, que este sería una variable más independiente. Ahora tenemos que x es igual a 4m al cuadrado más 3m. ¿Por qué 4m al cuadrado? ¿Por qué? Porque es 5m al cuadrado menos m al cuadrado. M al cuadrado menos m al cuadrado es negativo, como lo podemos ver. Y como no tiene un factor numérico, nosotros deducimos que es un valor de una unidad. Y como nos dice en nuestros valores, cuando son dos signos totalmente diferentes, como lo puede ser la suma y las restas, se restan, quedando así como 4m al cuadrado más 3m. Pasamos al siguiente ejemplo. Tomando en cuenta la reducción de términos, si el signo de los términos semejantes son iguales, se suman. Vamos a ver los 3 ejemplos que nos vienen para entender más acerca de esto. Si son dos signos positivos, como lo viene en el primer ejemplo, el signo positivo por signo positivo se suman, cuando aquí nos dice que son signos negativo por negativo, se suman teniendo como resultado un número negativo. Menos, más,
menos por más. Se restan dejando el signo de mayor valor en el término. Ahora vamos a ver unos ejemplos para entender mejor esto. Aplicaremos las mismas propiedades de la aritmética. Ahora procederemos a ver este ejemplo. X más X más X es igual a 3 por X, quedando igual a 3X. ¿Por qué? Porque se suma. X, X y más X son términos semejantes. Vamos a ver otros términos semejantes. Y más Y más Y más Y más Y. Esto queda igual a 5 por Y, quedando como 5Y. Todos estos son valores semejantes o también reducción de términos semejantes. 2X más 3X es igual a 5X. 5X menos 2X es igual a 3X. ¿Por qué son semejantes? Como no vemos ni un exponente, podemos decir que X tiene el valor de un exponente. Ahora, esto quiere decir que tenemos que encontrar el por qué son semejantes. Lo podemos ver claramente porque su literal es X. 5X menos 2X. Como 5X es positivo y menos 2X es negativo, se hace una resta, quedando el signo de mayor valor, que en este caso sería 5 y quedaría 3. Es muy importante saber esto. 6A y 5A son términos semejantes. ¿Por qué? Porque tienen la misma literal y el mismo exponente. Cuando no se ve reflejado el exponente, podemos deducir que tiene el valor de 1. Tiene distintas letras. Cuando tiene distintas letras, no son semejantes, mismas letras o mismas partes literales, como los viene en el ejemplo de 6AB y 5A. Como AB y A no son términos, no son literales iguales, no se pueden decir que son términos semejantes. Ahora veremos, como último, los pasos para la reducción de términos semejantes. 1. Identificar los términos semejantes, que ya habíamos visto cómo los determinamos, por la misma literal y el mismo exponente de las variables. 2. Reducir términos respecto a la ley de los signos. Nos marca la ley de los signos que positivo por positivo se suman quedando un valor positivo. Negativo por negativo se suman quedando un valor como negativo. Negativo por positivo se restan quedando el signo del de mayor valor. 3. Cuando los signos son diferentes se restan los cocientes y queda el signo de mayor valor. Como se los dije. Veremos un pequeño ejemplo. Menos 12a cuadrada b más 3a cuadrada b es igual a 8a 2b. El número que predomina sería 11 negativo. 4. Cuando los signos son iguales se suman quedando el mismo signo. Estos serían los 5 temas a tratar en este video. Bueno, estos serían los 5 términos que vimos a tratar en este video.